el evento que pondrá el mundo de cabeza en One Piece. Pero ¿qué será eso que pasará? Primero vamos a repasar todo lo que ha pasado últimamente. Ahora mismo estamos en la isla de Egghead. Luffy y compañía se encontraron con la persona más inteligente del mundo, Vegapunk. Descubrieron que esa isla del futuro en realidad no es del futuro, sino del pasado, del siglo vacío. Una información sumamente importante. Vegapunk no era una sola persona, sino que eran 6, ya que el Vegapunk original había dividido su mente en 6 partes. Revelaron que el Vegapunk original conoce a Dragon y pudieron salvar todos los libros de Ohara. Así que la información sobre el siglo vacío no está muerta. De repente saltan las alarmas y está por venir el CP0. En este caso los agentes más fuertes de CP0, que son los agentes que usan máscara. Estos serían Luffy, Kaku y Stussy. Luffy y Kaku, antiguos miembros del CP9. Que por cierto, todos los miembros del CP9 también son miembros del CP0, pero los que usan máscara son los más fuertes. Luego de la advertencia que venía el CP0, los Mugiwaras, los Vegapunks y Sentomaru se preparan para contrarrestar su ataque. Sentomaru tenía bajo su mando a 3 serafines: el serafín de Mihawk, el serafín de Boa Hancock y el serafín de Jinbe. En ese momento el CP0 logra entrar a las instalaciones de Egghead, y esto lo pudieron lograr gracias al serafín de Kuma, que con su habilidad de la fruta Pau Pau pudo teletransportarlo a todos dentro y así evadir todas las defensas. Luffy y Luffy tienen un enfrentamiento. Ambos usan el despertar de su fruta, pero Luffy no era rival para Luffy y en ese momento fue derrotado. Pasa un pequeño lapso de tiempo y Luffy se recupera, y es cuando salen fuera de las instalaciones para destruirle los barcos. En el Sony, el barco de los Mugiwara, se encontraba Zoro durmiendo y de repente Kaku ataca al Sony, pero no esperaba que estuviera Zoro ahí, por lo que tienen un pequeño encontronazo, pero luego la batalla termina por un inconveniente. Stussy cambia de bando y ataca a Kaku por la espalda. Ella es un vampiro. También logra dormir a Luffy, y todo esto con la ayuda de un pintalabios que tenía Kairoseki. De repente, por alguna razón, los serafines cambiaron de bando y comenzaron a atacar a los Mugiwaras, a los Vegapunk y al CP0. Y esto se debió a que York, uno de los Vegapunk, le había dado esta orden. York quiere ser la única Vegapunk y quiere convertirse en una Tenryubito. Y esta es la razón por la que hizo esto. Y aquí empiezan nuevos enfrentamientos. Luffy y Luffy versus el serafín de Kuma. Zoro y Kaku versus el serafín de Mihawk. Sanji y compañía versus el serafín de Jinbe. Y Usopp y el resto frente al serafín de Boa Hancock. Hasta el momento estos serafines es imposible de derrotarlos, debido a que tienen las habilidades de Lunarian, los cuales tienen la cualidad de que con el fuego que tienen en su espalda no se le puede hacer daño hasta el momento. Aunque pienso que con Haki del Conquistador avanzado sí se le puede hacer daño. Lo que pasa que en este caso Luffy y Zoro no lo han usado. Pero aquí viene la preocupación. A Egghead se dirigen Kizaru y Saturno, un miembro del Gorosei. Kizaru, un almirante de los más fuertes, usuario de la fruta de la luz, mientras que Saturno tiene el apodo del dios de la ciencia. Y justamente se dirige a la isla de la ciencia Egghead. Hasta aquí todo bien. Entonces tuvimos un pasado de lo ocurrido en Marillois en la reunión del Reverie. Luego de los revolucionarios salvar a Kuma, Sabo se infiltra en Marillois, específicamente en el castillo de Pangea, donde por casualidad allí escucha informaciones que no debió escuchar. Nefeltari Cobra, el padre de Vivi, se encontraba frente al Gorosei e In-sama y se reveló información sobre el clan D. El clan D en el pasado era el enemigo directo del gobierno, pero los actuales portadores del apodo D no conocen su significado. El trono vacío en realidad no está vacío. Parece que uno de los 20 reyes que fundó el mundo se quedó ahí gobernando bajo las sombras, que es In-sama. Y Cobra se pregunta qué pasó con Neftari D. Lily. In-sama lo ataca. Y aquí podemos ver que al parecer el Gorosei e In-sama son usuarios de fruta. Sabo no aguantó y fue a rescatar a Cobra. Pensó que con su poder era suficiente, pero también salió destrozado. Gracias a Cobra, Sabo logra escapar, pero le dijo unas palabras antes. Dile a Luffy y a Vivi que nosotros somos del clan D.
Lo que me hace pensar que el clan D son nada más y nada menos aquellas personas simplemente que son enemigos del gobierno. Por ejemplo, todos los Mugiwara serán del clan D, ya que son la voluntad de pelear en contra del gobierno. Todo esto se lo cuenta Sabo a Dragon, pero se revelan nuevos personajes. Y estos son los Caballeros Sagrados, que al parecer son la élite de la élite en Marillois. Y se nos revela el nombre y la apariencia del líder, y este es Figerland Garling, que de casualidad su apellido es igual al de Shanks, por lo que está claro que son parientes. Y por aquí viene una de las razones por las que Shanks puede entrar a Marillois, como si fuera un noble. Pero ok, ¿qué es lo que pasará? ¿Qué evento será ese que pondrá al mundo de cabeza? Y aquí hay dos opciones. Número 1, Luffy y los Mugiwaras le romperán los huevos adentro a Saturno y Kizaru. ¿Por qué digo esto? Vamos a pensar. Luego de Wano, Tish se enfrenta con Law y Law pierde. Shanks se enfrenta con Kid y Kid pierde. Pero el único Yonkou de los tres es Luffy. Y si pensamos que Luffy pierda, no puede ser una noticia más grande que la que pierda Kaido y Big Mom. Dos Yonkou fueron derrotados. Eso fue una gran noticia. Así que Luffy pierda, o sea, otro Yonkou pierda, no puede ser una noticia mayor a esa. Entonces, lo que hizo que el mundo se ponga de cabeza, en realidad fue que Luffy venció a Saturno y Zoro y compañía vencieron a Kizaru. Esto sí haría que el mundo se ponga de cabeza, porque sería la primera derrota del gobierno mundial y la primera derrota de un almirante. Algo que nadie esperaba en el mundo. Y la segunda opción que yo creo que es muy probable de que pase, que es la razón por la que el mundo se pondrá de cabeza, es por Morgans. Ese pajarraco tiene el poder más grande de One Piece, el poder de la información. Pues resulta que en Marillois no solamente Sabo estaba escuchando lo que decía el Gorosei, también estaba Wapol, quien pudo escapar junto a Vivi, y ambos se refugiaron bajo las alas de Morgans. Entonces, cuando ellos le revelen esta información a Morgans, ¿qué pasaría en el mundo de One Piece si se revela que el trono vacío lo está ocupando alguien? ¿Qué pasaría si se revela que In-sama mató al Rey Cobra? ¿Qué pasaría si se revela información sobre el clan D? Esto causaría un caos total, que a partir de ese día de la publicación de esa información cambiaría todo el mundo de One Piece.